Pues estamos aquí con mi amigo Diego Moctezuma. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El buen Arturo 414. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí sobreviviendo la cuarentena, ¿no? Más que nada. Pues un día más, un día menos ya a estas alturas. No sé cuántos llevamos, pero yo sé que llevo 155 días desde que me corté el cabello. Ya un chingo de meses, yo ya no aguanto, ya quiero volver a mi vida normal. Bueno, pero pues que es normal, ¿no? La verdad es que a mí me gusta más. Digo, obviamente no estoy como a gusto de que la gente se muera, pero la verdad es que me gusta mucho estar en casa y haciendo otras cosas. A ver, entonces, pues, ¿cómo ves que explotó Beirut? ¿Qué opinas de la super explosión de Beirut? Ah, Desde el punto de vista científico, como de repente, Que tú eres ingeniero, no se les olvide. gracias, sí, y se nota, ¿no? Ah, es un muy buen ejemplo de pues, lo que puede pasar cuando pues, suceden estos accidentes tan graves. Pero yo creo que, vuelvo, desde el punto de vista de la ciencia, me sorprende cómo mucha gente luego le atribuyó a que era una situación nuclear o un atentado por cómo se vio la onda expansiva. Y pues es únicamente algo que Sí, pues, es que normal. se veía como terrorismo, ¿no? Pues Así no, es. no normal, fue una negligencia del gobierno. No, o sea, me refiero a la onda expansiva, eso es lo normal. O sea, Ajá. cuando un volcán hace erupción, puedes ver la misma onda expansiva. Ujú. Pero como no es algo común que tú y yo estemos viendo pues, todos los días que explote algo, luego fue como de, es que ese hongo que está como subiendo, Ujú. pues es nuclear. Entonces, seguramente hubo ahí una situación de teoría conspirativa, de... De terroristas, ¿no? Exactamente. Luego la onda, ¿no? Del sonido que fue quebrando los vidrios, se ve bien cabrón, así como todo va, de la gente está grabando, se ve cómo se va acercando a ellos y de repente, ¡pum! Todos así. ¿No has visto el de la novia? Está la novia acá haciendo el video de la boda y pues de repente se ve hasta los arreglos florales se los lleva. No, he visto un buen, pero entonces a ver tú, ingeniero, explícanos por qué sucedió todo eso. Bueno, ¿por qué sucedió? Esa es otra cosa. Te puedo decir por qué la onda expansiva hizo lo que hizo y pues arrasó con lo que arrasó. Cuando estas sustancias se mezclan y genera, pues obviamente ahí algún incendio, una chispa, pues lo que provocó fue una onda expansiva de Pero, ¿qué explosión. sustancia? Fue el nitrato de amonio, que regularmente no les recomiendo mucho y por favor no me vayan a citar en esto, pero ah, en las películas de ciencia ficción tipo Terminator o Ajá. Fight Club ocupan pues desechos de fertilizante porque el Ajá, yo fertilizante tengo entendido que el nitrato de amonio es un es un fertilizante, fertilizante. porque ocupa el nitrógeno para Así que las es. plantitas crezcan. Entonces es una sustancia que en grandes cantidades sí genera una situación explosiva. Lo que yo sabía, o sea, lo que llegué a aprender en las clases de química que llegué a ir, ah, es que pues, el nitrato de amonio es un fertilizante, pero el problema es que cuando se calienta a ciertas temperaturas empieza a dividirse en agua, en oxígeno y en nitrógeno. Entonces ya en ese punto, pues evidentemente es súper volátil. Y yo recuerdo que la noticia que yo vi fue que había sido un barco con explosivos, con fuegos artificiales. Pero entonces pues yo decía como, pues, o sea, sí es dinamita, pero no haces una explosión de ese tamaño que se lleva a media costa. No, pues fueron toneladas. O sea, si no mal recuerdo, son 2000 toneladas, algo Sí, así. según yo son 2000 y tantas toneladas de nitrato de amonio, que el incendio del barco fue lo que provocó. O sea, que se incendió el barquillo con fuegos artificiales y ese calor hizo que los contenedores de nitrato volaran todos. Pero bajaron. El nitrato de amonio estaba en unas bodegas justamente porque es peligroso. El barco llevaba ahí creo que desde el 2013, algo así. Sí, O sea, lo que yo he visto de la negligencia del gobierno es que el barco llevaba demasiado tiempo ahí estancado en Líbano. O sea, sí. porque según yo era un barco que venía de Georgia y tenía que llegar a Mozambique, a África. Entonces, pues evidentemente supongo que cruzó por Istambul, por ahí por el Mediterráneo, y Ujú. se estancó ahí en Georgia y por cosas supongo, marítimas ya no pudo continuar y se quedó ahí. Pero, o sea, yo había visto que ya les habían dado como muchas advertencias de que los científicos, ¿no? El pinche científico loco que nadie escucha, que le dice al gobierno así como, no, Eso me suena familiar. esto va a explotar, esto va a explotar, y el presidente dice como, no me importa, no sé qué, y pues sí, explotó, y pues es que eso pasa en las películas, nadie escucha a los científicos locos, y pues ya se voló media ciudad. Estamos hablando de la explosión. Yo dije de otra cosa cuando dijiste. No, está bien. Sí, o sea, se voló todo. Sí, pues digo, regularmente es muy común que no le hagan caso a los científicos. Entonces, yo creí que estábamos hablando de otro tema, pero bueno. Regresando a la pregunta, bueno,
tú lo dijiste ahorita, o sea, la separación de estas sustancias y específicamente en el óxido que se genera después pues de ciertas combinaciones que se hacen ahí, aumenta mucho el potencial de la explosión porque pues el oxígeno está alimentando la combustión. Entonces, cuando tú en un turbo de un coche aceleras, lo que está haciendo el dispositivo, el turbo, es inyectar más oxígeno a la combustión y por eso es que vas más rápido. Explota y... Es justamente esto. O sea, al momento de que se empieza a separar todo, el óxido que se genera aumenta, pero increíblemente como se vio, la explosión y por eso se genera. Este hongo que se vio, pues es la onda expansiva presionando el aire y lo hace a tan alta velocidad, de hecho hace la velocidad del sonido, que genera esta situación en la que comprime el aire y por el mismo calor de la compresión lo evapora y por eso es que se ve blanco. Entonces, cuando los aviones alcanzan velocidades supersónicas, comprimen tanto el aire que lo calientan tanto que se evapora. Ajá. Y eso es lo que el impulso. Eso es lo que nosotros vimos en el hongo que dijeron que era nuclear, etcétera, etcétera. Pongan la atención a sus clases de física y de química. Él fue mi profesor de física. Entonces, Eso, o sea, me estás preguntando. Pero sí le sabe, entonces, sí le sabe. Gracias. Pero entonces, que sí fue negligencia del gobierno, ¿opinas que fue un pedo del gobierno que ellos dijeron como la neta sí sabemos que lleva ahí desde el 2013, pero nos vale chorizo y ahí lo vamos a dejar? A pesar de que los científicos nos están diciendo que es peligroso. Yo creo que lo más feo del mundo, obviamente de lo que sucedió, pues es que alguien sabe que puede pasar, pero que terminamos por decir como, pero no ha pasado antes, no he visto que suceda, es muy complicado que suceda. El problema es que dentro de esas posibilidades es muy desastrosa cuando pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, siendo o hablando por estadísticas, por ejemplo, viajar en avión es mucho más seguro que viajar en un coche. Pero como cuando sucede un accidente de avión es muy desastroso, Sí, salen las noticias. Es enorme, ¿no? Entonces, qué peligroso va a ser. Lo mismo ahorita aquí, ¿no? Casi nunca vemos una explosión de esta naturaleza, a menos de que vivas en Tultepec o algo así. Entonces, por eso es que cuando sucede, dices, es que es mucho. Pues, pero la verdad, la probabilidad ahí siempre ha estado, pero no le hacemos caso a la gente que sabe y pues terminamos con estas situaciones. Sí, horrible, horrible. Entonces, pues sí, nuestras plegarias y nuestros corazones con todas las familias de allá de Beirut, que el Líbano es, o sea, aquí en México hay muchas familiares que vienen del Líbano. Yo tengo amigos que vienen del Líbano. Entonces, sí, hay una conexión interesante. Entonces, pues sí, si alguien llega allá a ver esto, pues nuestros saludos y nuestro apoyo más sincero. Y pues, moviéndonos de tema más interesante, más aquí a la pandemia, lo que está sucediendo aquí en México. Cuatepotzos, aquí nuestro gran ingeniero, ¿tú qué opinas del trabajo que hizo nuestro gran epidemiólogo? Ahora, Enrique Peña Nieto. El subsecretario Hugo López-Gatell. Pues es justo lo que decíamos hace rato, o sea, no le hacen caso al científico. No le hacen caso al científico. Bueno, en este caso no, el científico loco no es este señor. El científico loco, entre comillas, pues es la Organización Mundial de la Salud. Ellos lo dijeron, bueno, a raíz de que Donald Trump los acusa de que no manejaron bien la pandemia y les va a quitar el dinero, hicieron una conferencia de prensa que, pues sí, es de las pocas veces que veo que la OMS se vuelve un poco más en declaración política, y lo dijo, o sea, cuando surgió esta amenaza de te vamos a quitar el dinero, Uh-huh. El doctor Tedros salió y dijo, bueno, aquí va como lo que nosotros les dijimos que iba a pasar, ¿no? Al momento de que sale el brote del COVID, inmediatamente pues hacen su consejo, y no recuerdo exactamente, pero en febrero, un mes antes de que se diera el primer caso aquí en América, el continente, un mes antes ellos salieron a decir, estamos avisándoles que va a haber un brote de este tipo de virus. Tuvimos el tiempo para prepararnos, ¿no? Las recomendaciones fueron, tienen que los países hacer las medidas para evitar que esto impacte económicamente, un mes antes. Uh-huh. Y además nos dijo a todos, deberían de tomar medidas para el material que van a ocupar, cubrebocas, etcétera, y vayan tomando medidas. Lo dijo un mes antes. Y todo el mundo le dijo como, es que eso no va a pasar, ¿no? Sí, como que nadie le hizo caso al principio. O sea, yo creo que dentro de las buenas y malas cosas que hizo López-Gatell, o sea, yo considero que hizo su trabajo pues bastante decentemente. Sí, en sus inicios, o sea,
tampoco puedes esperar que cualquier persona en general haga o todo bien o todo mal. O sea, eso sería ilógico. Entonces, o sea, yo recuerdo que al inicio él mismo decía como de, es que no sirve de nada usar cubrebocas, cosas así. Los primeros 120 días de todo lo que sucedió, ya después empezó como a dar como mejores consejos y así, ¿no? Pero yo he visto de que lo que más lo critican es como las malas mediciones, así como de esto va a llegar a su pico máximo en mayo, y luego en junio, y luego en julio, siempre equivocándose. Bueno, ahí sí, o sea, si lo hacemos desde el punto de vista matemático, eh, predecir algo de ese tamaño es muy difícil. O sea, el modelo matemático para hacer la predicción de los picos de pandemia tiene muchísimos factores. Y el más importante es uno que se llama el R0, que es la tasa de contagio. Y la tasa de contagio, perdón, la tasa de contagio ni siquiera se han puesto los países de acuerdo en cuál es. Ujú. China dice que es 3, otros países dicen que es mucho menos, otros países dicen que es mucho más. Estados Unidos dice que no existe. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, siendo honestos, siendo muy objetivos, es muy complicado de predecir. Tengo alumnos que estudian matemáticas aplicadas y ocupando algunas técnicas de promedios, puedes predecir el de un día, pero así como Ya a atreverte a decir como de, meses, ajá. en junio se acaba, sí lo veo complicado. De alguna manera, en ese momento, cuando se hizo el cálculo, pues estaban obteniendo un dato correcto. Ujú. Pero conforme avanzan y las múltiples variables como no usar cubrebocas, como estar de covidiotas, como estar haciendo... Es lo que yo digo, porque por ejemplo, o sea, yo insisto que Gatel hizo bien su trabajo en predecir en todo eso, pero él siempre como que, o sea, hacía la predicción y el licenciado Andrés Manuel como que predicaba el mal ejemplo. O sea, todo lo que el Gatel hacía, AMLO lo deshacía. O sea, salía sin cubrebocas, se ponía a besar gente, a abrazar a otras personas. O sea, como es como no mames, o sea, todo lo que está haciendo el subsecretario de salud, tú lo deshaces. Tú pones las buenas pautas y el populismo de tu presidente deshace lo que tú has creado. Y después, ahora que ya hay hasta marchas de que la gente le está exigiendo que renuncie, es como de, pues güey, o sea, él hizo su trabajo y él dijo, si tú haces estas cosas, si te quedas en casa, si usas cubrebocas, si te lavas las manitas, pues no te vas a contagiar. Pero si tú te vas a Acapulco con 14 personas ahí a besarse en la alberca, pues evidentemente eso va a ser falso. No, o sea, yo creo que es un poco complicada la posición del doctor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista científico comenzó bien. O sea, desde mi percepción, Hizo un buen trabajo al inicio. comenzó muy bien. O sea, fue una persona que habló con evidencia, que se apegó al pensamiento científico y ético de una recomendación como de usa cubrebocas o no. En ese momento la evidencia que se sugería pues no indicaba que hubiera una mejora o no. Y siempre lo llevó a, pues independientemente de lo que sea, quédate en tu casa. Donde estuvo el problema ahí, que no le compete a él 100%, pero que no hizo, pues sí fue acercarse con cierto personaje político y decirle, ok, la gente se va a quedar en sus casas. O sea, si queremos como pasar esto bien, Ujú. la gente se va a quedar en sus casas. Algo adicional al sistema de salud se debería de armar para que la gente tuviera el beneficio, o mejor dicho, la oportunidad de quedarse en casa. Ah, ok, claro, como acercarse un poco más al gobierno a pedir la ayuda. Pero también, ¿cómo le pides a un gobierno que pues, no tiene dinero y está robándose No todo? tiene, no, bueno, no O tiene, sea, bueno. se está robando todo. ¿Cómo le pides como Canadá, que literalmente les daban los sueldos, todo estaba en orden? Nueva Zelanda, los países que lo manejaban de cierta forma mejor. Sí, tu alma mater, Nueva Zelanda, porque es neozelandés este niño, porque estuvo allá 6 meses. Pero, sí entiendo. Siento que otro de los problemas que tuvo este Gatell en todo el manejo que hizo es que se empezó como a inmiscuir en cosas que no le correspondían. O sea, porque pues, el güey es un doctor, o sea, eso es un epidemiólogo, O o creo que infraestructura 8, señor Enrique Peña Nieto. infraestructura 8. Y luego se empezó a inmiscuir en la política, o sea, en intentar ser político, en intentar... O sea, lo tuvo que hacer, desde mi punto de vista, lo tuvo que hacer porque no había liderazgo. O sea, cuando sucedió la epidemia del H1N1, inmediatamente se pasó al secretario de salud el liderazgo, ¿no? Las decisiones. En este esquema que se manejaba entonces, él es el que tomaba las decisiones.
Cuando sucede esto, al principio López-Gatell tomaba las decisiones. Sí, era como el funcionario que estaba a cargo de todo. Y de repente él decía una cosa y luego alguien más hacía otra cosa. Ujú. Ahí, visto desde el punto de vista del liderazgo, pierdes muchísimo liderazgo. O sea, si tú eres el que se supone que está al mando de esta situación, dices una cosa y alguien más hace otra cosa y no hay un, pues no castigo, pero sí una situación en la que se ajuste a lo que estamos diciendo, yo creo que la razón por la que hoy estamos en donde estamos, porque López-Gatell perdió el liderazgo y ahora que si nos dice, haz esto, a la gente ya no le importa. Sí, ya no le cree. Porque ya perdió el liderazgo. Pero fue por involucrarse más. O sea, insisto, el güey es un doctor, no es un político. A lo mejor yo recuerdo mucho el momento en el que todo esto empezó su fama, porque es el funcionario público que más ha tenido como atención mediática después del presidente. Y me acuerdo que fue cuando Andrés Manuel estaba hablando y no, pues esto se acaba el lunes, o no, y volteó a ver a Gatell y Gatell le hizo así como, pues es que más o menos. Y AMLO agarró y le dijo, a ver, ven tú para acá. Y fue cuando lo subió al podio y desde entonces, o sea, la atención estuvo en López-Gatell. Pero, o sea, también, insisto, ni siquiera es el secretario de salud, es El subsecretario. el subsecretario. Bueno, ahí es otro tema, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde está Alcocer Varela? Yo no lo he visto, en todo lo que va del sexenio, no lo he visto en ninguna parte. Y, o sea, yo estudio medicina y, pues, de cierta manera, yo me puse a investigar. Doctor Enrique Peña Nieto. Doctor Enrique Peña Nieto, me puse a investigar como, ¿qué onda, no? Pues, ¿dónde está ese güey? Nadie sabe. En cambio, pues, como que López-Gatell tomó como su puesto. Porque de ahí en fuera, sí, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard ha estado bien presente en Twitter, se estaba peleando con el presidente de El Salvador hace como, en serio, hace como 2 meses, de que me mandaste un barco infectado, y el otro, no te mandé ni madres, y así estaban peleando, ¿no? Pero que Esteban Moctezuma, de la Secretaría de Educación, también ha estado ahí muy al pendiente de cómo va a estar todo lo del ciclo escolar y cosas así. En cambio, pues Alcocer Varela, pues nada más está desaparecido, nadie sabe dónde está. Pero mira, ahí yo creo que es un poquito de parte del tema, obviamente así como el modelo que decíamos al principio de que pues involucra muchas cosas, lo mismo aquí, pero una de las cosas que creo y que pues obviamente tú como alguien mucho más joven que yo, sí. Pues va a tener que enfrentar es esta situación que decía una vez en una conferencia. Hay un gap, así hay un abismo entre las prácticas, sí lo voy a decir como tal, que son arcaicas en esta situación de una organización, de una oficina de gobierno, con prácticas que personas de toda edad pueden llegar a tener. La más clara es esta situación de alinearse con lo que dice el presidente. Entonces, si él dice una cosa, y yo éticamente sé que eso está mal, pero prefiero alinearme. Es esta parte muy todavía como de no, lo que diga el jefe. Cuando sus organizaciones de hoy ocupan estructuras organizacionales mucho más flexibles y que dan pie a que quien sabe sea el que tome las decisiones. Pero es que genuinamente para eso se escoge un presidente, para uno poder dar su confianza en alguien que va a tomar las decisiones. O sea, para eso se escoge un presidente. O sea, es una pendejada eso que hizo, por ejemplo, con lo del aeropuerto, que hizo como una votación, así como de deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo. Es como, güey, pues la gente ya votó por ti para que tengas la capacidad de tomar las decisiones correctas que sean el futuro del país, y nos estás preguntando, pues esto no son elecciones de primaria, güey. O sea, no, si queremos poner un librero, no te vamos a preguntar, ¿lo ponemos o no? Nada más lo pones porque tú ya tuviste como la elección de las personas. Pero pues ese es populismo, o sea, y creo que... Y AMLO es el líder de esas cosas. Y bueno, tenemos a los tres amigos, ¿no? El Pato Donald, ¿El Pato Donald? Es que no has visto el meme de que está... Disney ya sabía que esto iba a suceder. Y está el Pato Donald y Pepe Carioca, algo así. No, ¿quién es Pepe Carioca? Son unas caricaturas de Disney, por amor de Dios. Desde el 70, yo creo. Probablemente sí, la verdad. Sorry, not sorry. Pero entonces, ¿en qué cerramos esto? Hugo López Gatell lo hizo bien, lo hizo mal. Yo insisto que tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas. Dentro de las cosas buenas fue que el güey hizo su chamba. Dentro de las cosas malas es que se empezó a involucrar en cosas que ya no le correspondían. Intentando salvar un gabinete que está hecho de la chingada. Ya el de Hacienda renunció. Esteban ahí también está. El de energías renovables también ya sacó hace como unos días en las noticias que ya todo está de la chingada. Básicamente igual dijo así como, no, pues estos pendejos están todos idiotas. Yo me voy. Señor, arreros somos y en el camino nos contrarios, pero adiós, culeros. Y se van a empezar a salir todos. Pero pues entonces, o sea, es hablar de un error sistémico del gobierno de Andrés Manuel, que es de lo que todos saben. Pero si tú me pudieras, o sea, si tú me dijeras, resúmelo,
Yo creo que hizo muy mal al no establecer o no ponerse firme ante ciertas conductas que su profesión exige, como esto no lo puedo permitir, ¿no? Y lo permitió. En ese momento yo creo que es el error más fuerte, perdió liderazgo, que es otro segundo, Sí, sí, sí. y pues hoy estamos donde estamos porque no hay liderazgo. Entonces hizo bien su trabajo el güey, pero no pudo con el liderazgo que conlleva en obligar a la gente a que se quedara en casa. Y por eso es como pues, la gente dejó de creer en él, porque hizo su trabajo bien, pero al intentar involucrarse en algo extra, ya no le salió. Y No, también del gabinete ya lo que no lo apoyan, pues, o eh, sea, pero fíjate, ahorita si alguien nos ve y va a decir como, ah, sí, pero se le está olvidando que seguramente ustedes desde su privilegio, y lo entiendo, pero es que esa es la otra parte que también faltó. Por eso, porque está mal manejado, porque yo diría que López Gatell lo hizo mal, porque no hizo, o bueno, también a él no le tocaba, pero no fomentó el que otras estructuras participaran para que esto fuera menos. pues sí, pues ya veremos en dónde, porque ya pidieron su destitución, ya veremos qué va a suceder. Pero, Ah, ese va a ser el próximo presidente, ya está haciendo campaña y todo. sí, sí. Pero, hablando de los privilegios, está, está de moda ser whitezica, ¿no? O sea, ¿sí o no, Paps? Pues yo creo que sí, tú eres por favor, voltea la cámara y Que cuando, soy whitezican, que porque soy medio rubio. ¡Ay, qué pelos tengo, Jesús de cuando, Veracruz! cuando salga ahí en el diccionario Waxican, la foto así tuya está ahí al ladito. Al ladito que soy whitezican. Pero yo siento que el punto importante de esto de ser whitezican es lo que pues, clasifican como racismo invertido, creo que así le dicen, Pero es racismo. muy invertido. O sea, de que pues básicamente es el equivalente a que yo te diga prieto o te diga moreno y tú me digas como fresa, fifí, whitezican, o sea, como que es un racismo como al revés. Bueno, de entrada, categóricamente no existe el racismo al revés. Ah, es muy complicado porque quien diga que es racismo al revés es porque una vez se ha sentido ofendido en su vida Ajá, como todos y por todo ahorita, aparentemente. cuando sistémicamente no ha vivido el racismo. O sea, venos, ¿no? O sea, yo sí he sufrido porque estoy un poquito más moreno que tú. Cállate tú. No, no, ya, Es bellísimo. no, ya en serio, o sea, si lo vemos desde el punto de vista como ah, en situaciones reales, que la gente morena o la gente de color tiene menos oportunidades, tiene un espacio muy grande, significativo entre lo que ganan. Si eres mujer, además échale más. O sea, ese tipo de cosas de gente que sí ha tenido que batallar toda la vida, como para que llegue alguien y se ofenda Sí, por cosas así súper porque alguien lo banales, dijo, ¿no? ¿no? Ajá. Y entonces, racismo a la inversa. O sea, eso no existe, es imposible porque no has vivido toda tu vida bajo ese precepto de que has sido categorizado o has sido etiquetado de cierta manera y así has tenido que vivir. Y llega el punto en el que hay mucha gente que dice, pues es que así es, ¿no? O sea, porque él es guapo, él es alto, él es güero, él es de ojo claro. Y pues, esto tiene un antecedente hasta desde la conquista, ¿no? Nosotros ver ya ojo claro es como de, no, sí señor, lo que usted diga. Sí, sí, sí. O sea, sí. Pero también es como una minoría. O sea, porque, por ejemplo, Pero esa minoría es la que tiene mucho control, económicamente hablando, es la que tiene mucho sí, control. sí, sí. Sí, ahora sí que todos esos whitezican de los TikToks que no me acuerdo quién fue la de las tortillas, de que las tortillas se envuelven y se hacen tacos y si los metes en aceite se hacen tacos dorados. Ese TikTok es buenísimo, alguien le hizo burla y yo lo amé, pero pues o sea, sí es un sector de la población muy, muy específico, el 1% realmente. Entonces, pues también sí, que se sientan ofendidos porque alguien les dice whitezican, ¿no? Porque fifi fresas, pues son muy pocas las personas que están en ese estrato. En cambio, imagínate Pero su todo. voz es muy escuchada, porque son los que tienen más acceso a que el TikTok tenga más seguidores. Ese es un buen punto. O Y, sea, siendo honestos, o sea, la chava que obviamente tiene su alberca en casa, en el que ahorita en esta pandemia no tiene que salir a trabajar y que puede estar bailando todos los bailes de TikTok, pues va a tener más seguidores, va a tener más influencia. Y en el momento que alguien dice como, es que eres whitexican, uy, no, estás queriendo dividir al país. O sea, no, es solamente una definición sobre ciertas acciones. Yo he incurrido en acciones whitexican, o sea, cuando recién salió el término, la cuenta que de maneja. ahí nació cosas de whitexicans en Sí, sí, Twitter. sí. De ahí nació todo esto y ya tiene años. Y lo han entrevistado y todo.
Y pues yo admito que le di retweet a la cosa y le puse, Pero yo soy. ¿qué es ser whitexican? O sea, ¿qué acciones son ser whitexican? Es querer ser este modelo de gringo blanco y tener estos accesos a privilegios, ¿no? Entonces yo admito que he caído en circunstancias... Dejarte absorber por la cultura americana. Tal vez, si no de manera consciente, pues, sí, porque tú lo viste, ¿no? O sea, al Corona Capital, que de entrada ir al Corona Capital es de White Chicken, yo voy y yo preferí ir a la zona VIP. Entonces, cuando... Sí, yo estaba en la zona pública, así. Él me aventaba sus meados así en bote. Horrible, horrible. y te los tomabas. El white chican ese. No, bueno, o sea, ahí van mis argumentos. O sea, ¿por qué prefiero hacerlo? Uno, porque no tienes que estar haciendo mucha fila. Pues tú lo viste además, pues, podíamos ir a algún lado y teníamos el acceso rápido. Entonces, por ejemplo, quizá ser white chican sea presumir en redes sociales los privilegios que te otorga el dinero. O sea, porque, ¿sabes? O sea, no, todo el mundo en cierto punto del estrato social alto tiene privilegios, pero algunos como que los reciben de una manera más humilde, así como pues yo sé que he trabajado por esto o tal cosa. No obstante, los videos que vemos en TikTok y en las redes sociales usualmente son de chavos de mi edad, un poquito más grandes, que son un poquito más chiquitos, que presumen el hecho de tener ese privilegio. Y siento que la gente les hace burla porque al momento de presumir eso, pues no tienen sensibilidad. No tienen sensibilidad y además demuestran como mucha ignorancia. Sí, o sea, totalmente. Como que realmente como que demuestran que la burbuja los tiene muy encerrados en no comprender lo que es pues, la realidad, al menos aquí en México. No, y de decir cosas absurdas como he sufrido porque perdí mi chancla o algo Ajá, así, ¿no? cosas así. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ante una situación muy evidente para muchos mexicanos, como de eso no es sufrir. O sea, si de veras quieres ver sufrir, pues tendrías que hacer ciertas cosas o tendrías que vivir toda tu vida bajo ciertas circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces decirle a alguien que es whitexican es porque pues se quiere ver muy gringo en esas costumbres, ¿no? Como por ejemplo ir al VIP en unos conciertos. Uh-huh. Pero yo creo que un ingrediente muy importante para esto es presumirlo, o sea, Ajá. decir que mi lucha ha sido muy, muy difícil. O, por ejemplo, ahorita de lo que hablamos de Beirut, Ajá. no falta el que diga como de, hace 2 años estuve allá, sí, claro, pude haber sido yo, o sea, no me hables, o sea, eso es una conducta atraer la atracción claro, aquí, claro. Que es Cuando problema. se quemó la catedral de Notre Dame. Sí, también. Y todos subiendo sus fotos de Notre Dame, ay, es que yo estuve ahí, que es una lástima. O sea, no tienes sensibilidad ante las cosas y haces que todo se trate de ti y ese es tu sufrimiento. Sí, y además lo presume de una manera bien ignorante. Bueno, no ignorante ni siquiera a propósito, porque sí entiendo que quizá, no sé, alguien no sepa que un taco enrollado metido en aceite sea un taco dorado. O sea, sí puede suceder, pero pues cuando el otro 50%, más del, como el 70 y tantos por ciento de la población está en la parte pues, más pobre, o sea, y ese 70% ve a ese pendejo que anda diciendo esas cosas, pues evidentemente pues, lo ves como un ignorante. Pues sí, estás fuera de la realidad, o sea, no vives... Su realidad es muy distinta a la tuya y ahora sí que son mayoría y se ve súper mal. E incluso yo diría que también tiene mucho que ver con la educación y la cultura, porque digamos que pues al menos tú y yo no estamos muy lejos de estar en un estrato social pues bastante alto y de igual manera no admitimos que eso se ve pues, patético y se ve horrible. Se ve patético y horrible, pero también porque hemos tenido esta cierta situación de conciencia y yo aprovecho aquí, o sea, si hay alguien, porque una de las cosas más whitexicans yo creo que hay para poder resaltar es el justamente el modelo del Salvador blanco, ¿no? Del white savior que tiene bien metido el gringo en Estados Unidos, como de voy a tu tribu porque yo soy adelantado, yo lidero tu resistencia, etc. Hay personas en México que la tienen. Entonces, una de las situaciones en las que incurren muchas personas para ser whitexican es, bueno, yo tengo los medios, ¿no? Porque soy una persona con cierto poder económico, entonces vamos a ayudar a las personas. Uh-huh. Pero esta situación en la que me doy cuenta de que puedo hacer algo, pero además como hago no sé, genero algún tipo de beneficio para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque voy y me saco la foto con los niños pobres en Oaxaca, en Chiapas,
en Veracruz, en Hidalgo, y lo subo a mis redes. Y wow, soy tremendamente woke en la vida y hay que poderlos ayudar. Y salgo yo ahí con mi camisa súper cara, alrededor de muchos niños. Sí, sí, sí. Y, En eso tengo mis conjeturas, porque como tú sabes, o sea, yo he organizado bastantes proyectos de ese tipo, con adultos mayores o con personas de escasos recursos, también me he ido de misiones por parte de la iglesia, y siempre lo he pensado de esta manera. Tengo de vez en cuando esta plática con un amigo que dice que le da pena ayudar y subirlo porque siente que lo van a juzgar de que solo está ayudando para poder subirlo, para presumir que le gusta ayudar, para alzarse el cuello de que es una buena persona. Y yo siempre digo, como no debería de preocuparte, porque si tú sabes que lo estás haciendo de corazón, si realmente estás ayudando porque te gusta, el simple hecho de subirlo es como darle atención mediática, que la gente sepa que está sucediendo. O sea, pero es eso, o sea, en cuanto haces énfasis en el problema y no en ti, ajá, ajá. no hay ninguna situación pues, que pueda ser llamada waxican. Pero ese es otro tema, o sea, cuánto ya no hago con temor a que me vayan a calificar de otra cosa, ¿no? Pero esa es otra conversación, me imagino. Ok, entonces pues ya la dejaremos para después. Entonces, ser whitezican aparentemente está de moda, pero no son whitezicans. O sea, no, si tienen privilegios, no los presuman de una manera arrogante, o sea, como para que se vea pues, patético, sino simplemente disfrútenlos y tampoco tiene nada de malo compartir tu vida, es tu vida. Claro, pero eso sí, o sea, si te llegan a llamar waxican, Si tampoco puedes ofenderte. pues sí, o sea, retweet. O sea, fue lo que yo hice cuando Waxican salió como es de Waxican ir al Corona Capital y tomar el VIP. Pues caray, este soy yo, o sea, es la verdad. Así fue y tomarlo como es, pues es una broma y ya. Siguiendo con las cosas importantes de esta pandemia, pues, o sea, tenemos lo que es la parte escolar, la parte educativa, y pues tenemos que volver inevitablemente este semestre en línea, mediante computadora, o por ejemplo mediante la tele, que vi que ya lo anunciaron. Entonces, él es profesor, yo soy estudiante, entonces tenemos unas posturas bastante interesantes de que, pues, ¿qué opina él de dar clases en línea y qué opino yo de tomar las chingadas clases en línea? A todo el mundo nos cagan, no se hagan. Ok. am, es un poco difícil porque, número uno, no puedo pasar por alto el hecho de que, o sea, fue una situación extraordinaria y, siendo honestos, no todos estaban preparados para hacerlas. Yo creo que a estas alturas tampoco estamos preparados para seguirlas. Eh, Se requiere un cambio de mentalidad muy fuerte por parte del profesor, en el sentido de que yo como profesor, o sea, yo doy entrenamiento de ventas y el secreto número uno para ser un muy buen vendedor es que tú te creas lo que estás vendiendo. Entonces, cuando al profesor le cambias la manera de dar la clase, Uh -huh. lo pones a dudar sobre el producto que él está generando. Okay. Entonces, si yo no sé manejar un dispositivo electrónico, me voy a poner a dudar que lo que estoy dando es de calidad. Y lo primero que voy a decir es que esto no sirve. Y ahora imagínate el impacto que va a hacer para el estudiante. Yo creo que mucho del sentimiento que pueden tener los estudiantes sobre no sirven, pues son los esfuerzos de las personas que están dando las clases con tal de tratar de entregar un trabajo de calidad cuando muy difícilmente están acostumbrados a la tecnología o a otro tipo de enseñanza que no sea a la que están acostumbrados ellos a dar. Sí, 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 y también algo que afecta muchísimo como el que no funcione es como la negación de los alumnos, ¿no? O sea, porque por ejemplo yo me he dado cuenta que, o sea, no todos tienen como realmente la mentalidad abierta a echarle ganas, a que esto va a funcionar, como que dentro de ser alumno uno siempre culpa a otras cosas, como, no sé, la escuela o el profesor, de Claro, que esto no está funcionando, cuando realmente tú eres el que no se está abriendo a querer aprender de esa manera. O sea, porque no es culpa ni de tu profesor ni de la escuela, son cosas que están fuera del control de todos. Por ejemplo, en las escuelas privadas es súper común. O sea, el hecho de estar pagando sientes que te da el derecho de poder quejarte de esas cosas. Porque pues estás pagando dinero, ¿no? Pero es como, güey, o sea, el dinero tampoco evita una pandemia mundial. Entonces, si la escuela dice como tiene que ser de esta manera, tú tienes que acoplarte a eso y seguir con tus estudios de la manera en la que puedas. Porque quejarte no te va a llevar a ningún lado. muy tuitazo. Sí, y ahorita acabas de decir algo que es, o sea, es imposible de pasar por alto. O sea, la circunstancia es extraordinaria. O sea, no hay,
el meme este del Dexter, ¿no? Diciéndole, te he fallado y voltea a ver Sí, el cuadro, ¿no? el cuadro de Foda y dice, ¿por qué no liste Foda? ¿Por qué no liste a una amenaza a la pandemia en mi Foda? Y pues sí, o sea, nadie nunca en su vida la esperaba. O sea, todos entramos al 2020 diciendo como, Se sí, pasé un gran... sí, puta el madre. mejor año, el Sí, sí, 2019 sí. fue el... Te juro que mi año empezó increíble, así, en todos los sentidos, tú sabes. Ajá. Y de marzo para acá, o sea, yo lo he tomado como una perspectiva muy positiva, así como, no, pues tuve enseñanza, cosas así, ¿no? Y sí, hasta cierto momento te la empiezas a creer. Pero sí fue un cagadero, no dejaban de llover putazos. O sea, por todos lados. No, y faltan 4 meses. Ya, ya no puedo. Entonces, Ya llevo a mi casa. sí fueron circunstancias extraordinarias, perdón. O sea, no lo vamos a negar. Nadie estaba preparado para esto, pero sí puso mucho a prueba la capacidad de organizarnos de todas las instituciones, desde gobierno, de privadas, de restaurantes, de todos. O sea, para poder responder. Cuando llego a dar clases en maestría, la primera conclusión, aquí curso gratis para el que quiera negocios. Las instituciones, las organizaciones del futuro son las que más rápido se adaptan a los cambios. O sea, quienes más rápido entiendan hacia dónde se van las cosas, hacia dónde se mueve el mercado, hacia dónde se mueve el dinero, qué es lo que la gente está queriendo, son las que van a sobrevivir. Las personas en general, ¿no? Las que más tengan la capacidad de adaptarse. Totalmente. Es lo que pasa con muchas cosas, con los viejitos, con el gobierno. Las ideas conservadoras de todo el gabinete de AMLO no están funcionando para estos cambios que están sucediendo en México. Y así funciona con todas las personas. Si se quieren quedar rezagadas con lo que fue el pasado y no adaptarse, pues, o sea, van a acabar siendo destituidas por las personas que sí prefieren adaptarse. Bueno, pues, nos vamos al clásico, ¿no? De la ley del que sobrevive el que mejor se adapta, no el más fuerte, el que mejor se adapta. Entonces es eso. Y ahorita que lo mencionabas, lo dijiste muy, muy claro. Los estudiantes, porque yo todavía me considero un estudiante, deberíamos tener la madurez de saber qué es lo que tengo que hacer para seguir aprendiendo. Porque ya metido en la industria de la educación, he visto de todo. He visto el profesor que se esmera y el estudiante que le vale. Sí, sí, sí. Entonces no voy a tener resultados. El profesor que lo intenta pero no puede y el estudiante que le vale peor. El profesor que lo intenta y no puede y el estudiante que sí quiere y más o menos. El profesor que no quiere y el estudiante que sí quiere. O sea, las combinaciones son ahí muy, muy importantes. Entonces, sí puedo concluir que quienes están más preparados en la situación de la madurez mental de asumir que estar en mi casa sigue siendo como ir a la escuela, son los que cuando todo esto pase van a sobresalir, sí, ¿no? claro, son los que van a tener el conocimiento pues, bien hecho. El conocimiento. Habrán adelantado un año de sus vidas cuando muchos probablemente ni siquiera estén al nivel de ellos. ¿Por qué? Porque lo he visto, ¿no? Estudiantes que se conectan a las clases y todavía están acostados. Y se quedan dormidos. Yo me quedo dormido. Yo me quedo dormido, realmente yo me quedo dormido. Pero entonces se requiere una madurez muy fuerte. Ya no hablemos incluso de... Porque también hay estudiantes que no tienen el espacio, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, de nuevo, o sea, dentro de la burbuja de privilegios, yo tengo mi compu y tengo donde sentarme, pero también hay personas que no tienen internet, o sea... Es esa parte, entonces otra vez se mezclan muchísimos sistemas, pero específicamente, de mi caso, ¿cómo fue como esta situación de darme cuenta? Yo vivo solo, entonces no tengo ningún problema para conectarme a la hora que sea y hacer mis actividades. Pero en un mismo hogar, yo conozco profesores que el matrimonio son profesores. Sí, claro. Es decir, que a las 9 de la mañana ella está dando clase, él está dando clase y sus 3 hijos están tomando clase. Sí, pues el internet. El internet es una lata, comer, desayunar, todos bañarse a la misma hora. Sí, o sea, es una situación ahí masiva. Entonces, no podemos como voltear a ver a ciertas instituciones federales porque pues, casi, como dice Trump, ¿no? Es como es y ya. Entonces, pues recae en nosotros. Y lo importante sería como el poder adaptarse. Claro. Y poder pues, lucharle, o sea, no queda de otra. Como yo te decía la frase de Camus que me gustó muchísimo, de la peste.
que básicamente vamos a meterle pandemia en vez de peste, porque no tenemos la peste, que bueno sea, que decía que la pandemia no está hecha a la medida del hombre. Claro. Por lo tanto, el hombre se dice que es irreal, que es un mal sueño que tiene que pasar en algún momento. Pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño, somos nosotros los hombres los que pasamos. Y nos va a dejar rezagados y nos va a dejar atrás. Acabas de decir algo muy, muy importante. Había una serie de cómics que se llamaba Reality Check y eran muy sarcásticos. Pero es esto, ¿no? Es el darte cuenta de la realidad, de que las instituciones que podamos llegar a organizar son nada ante una situación como esta, cuando nosotros nos sentíamos los dueños del mundo. Ujú. Y entonces nos pone a prueba desde el ego, desde mi situación de madurez, desde aceptar la realidad de que si es un virus, sí existe. Es que la tasa de mortalidad es muy baja. Sí, pero pues desde el punto de vista de sociedad, con que se muriera una persona ya sería una situación desastrosa. Ujú. No se muere alguien que conozca, pues no pasa Sí, sí, nada. sí. Yo le dije justamente esta frase a Memo, la de que amo que te acabo de decir, y me dijo, yo te voy a contestar con una frase que me dijo mi abuelita, aunque sea un catarro, si te mata, no salgas, no seas pendejo. Pues sí, la verdad es que es una situación de madurez y si todos quisiéramos aprovechar, o sea, piénsalo el 2021, agosto del 2021. Hay gente que no se inscribió porque no le gusta Sí, sí, sí. las clases en Sí, línea, ¿no? claro. Entonces, tomaste las clases en línea de malas y no te inscribiste este semestre. Entonces, es un año de tu vida que alguien que Sí sí, aprovechó. que sí Por aprovechó, querer que sí hacer le el metió cambio. totalmente, cuando esto regresemos a la normalidad, que eso ya no va a existir. Sí. Pues es una persona que ya va a llevar un camino de un año recorrido cuando yo, en mi indecisión, en mi Por tu inmadurez, negligencia lo perdiste. y dije como no, pues es que no es como yo quiero. Y pues Ujú. bienvenido a la vida. O sea, Sí, sí, la sí, vida no es así. exactamente. Y pues ya hablando de las instituciones como instituciones, o sea, dentro de las privadas o de las que, sí, de las privadas, pues tienen que cobrar una cuota por poder impartir la educación, las colegiaturas. Pero pues dentro de esa cuota supongo que contemplan cosas como el uso de las aulas, la luz, el agua, todo eso. Entonces he visto un buen de memes de que, pues, qué pedo, que siguen cobrando exactamente lo mismo, pues, como con qué derecho, ¿no? Entonces tú como profesor que estás un poco más arraigado de ese lado más que de este como alumno, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Sí deberían de bajar las cuotas de colegiatura por tener el semestre en línea o no? Tengo un argumento muy drástico. O sea, la respuesta a esa pregunta prefiero que tú la contestes y después te doy la mía porque duele. O sea, cuando yo como te digo que doy entrenamiento de vendedores, regularmente me pongo en las dos posiciones y trato de contestarme mis propios argumentos como para poder ser empático, ¿no? Uh -huh. Entonces, en uno de estos argumentos, yo me contesté algo que dije, sí me dolió. O sea, yo como estudiante, si alguien me dijera esto, sí me va a doler, pero porque es la verdad. Entonces, prefiero que me digas tú. Pues es que yo consideraría que, pues evidentemente las escuelas son un negocio, ¿no? O sea, las escuelas son un negocio, literalmente eso son. Entonces, pues, sí tienen sus gastos dentro del mantenimiento, dentro de ¿cómo se llama? De los suelos, de todo eso. Pero sí considero que, o sea, el simple hecho de tener alumnos en tu escuela hace que esos gastos suban por una que otra cosa, mantenimiento de la escuela, el agua, la luz, todo lo que gastan los alumnos estando ahí dentro. Y si esos alumnos no están, pues, o sea, tú sí te estás ahorrando ese dinero. Entonces, ¿por qué seguirlo cobrando si simplemente podrías descontarlo para que fuese algo como más justo tanto para ti como escuela como para de los alumnos? O sea, ¿por qué deberías de seguirlo cobrando? Bueno, ahí te va. Esta es una situación, te digo, de una conclusión personal. Obviamente todavía no he como hablado con alguien como de ese nivel, pero te voy a decir lo siguiente. Si tu colegiatura no ha bajado a pesar de que no vas a la escuela, entonces esa es una buena señal de tu escuela. Te voy a decir por qué. Porque entonces significa que todo el presupuesto de lo que tú pagas sí se está yendo a pagarle a los profesores Ajá. para poder dar las O sea, clases. como que no hay corrupción, como que no se le están clavando por ahí. O sea, obviamente está la parte de la ganancia, ¿no? No sé, el Sí, pues, porcentaje que ellos negocio. generen. Pero entonces, si tu colegiatura no ha bajado, significa que los profesores que están dando las clases sí están recibiendo el dinero. Porque entonces, lo pongo así, si ya no fuera a mi escuela y me bajan la colegiatura,
significa que un porcentaje drástico de lo que estoy pagando Ujú, sí se está yendo para pagarle al jardinero, a las florecitas, a el vidrio limpio, ujú. lo cual no estoy diciendo que sea malo, pero Pero entonces, como que no cuadra, ¿no? Ya los exactamente, números no entonces te cuadran. estamos teniendo en esa institución profesores que no están siendo bien pagados. Y ahí viene el argumento que te digo que es drástico, pero bien, bien gacho. Entonces, lo que tú estás diciendo por decir que me bajen la colegiatura porque pues no estoy yendo a la escuela, Ujú. literalmente le estás dando el valor de tu educación a la infraestructura física y no a quienes son los importantes. Que Y no son lo digo porque maestros. sea profesor. Sí, claro, claro, o sea, suena como No. súper sesgado, ¿no? Pero es la verdad, o sea, en esta situación, o sea, quita todo lo que tienes en situación de tu, no sé cómo decirle, de tu escuela, ¿no? De infraestructura. Ujú. El griego, de hace miles de años, ¿cómo aprendía? Profesor, alumno y se acabó. Sí, sí, sí. Los pequeños gremios ahí, ¿no? Y ya. Y es todo, o sea, En tierra. la relación del aprendizaje es el maestro y el estudiante. Cuando nosotros le metimos como que, ay, que el supervisor, que los esquemas de educativos, bueno, se va mejorando, ¿no? Ujú, ujú. Pero quienes realmente importan, pues está el binomio, ¿no? Profesor-estudiante. Ahí nada más. Entonces, cuando yo reclamo que me bajen la colegiatura porque no voy a la escuela, es en mi forma de verlo, estoy diciendo que lo que tiene más peso es la infraestructura que mis profesores. El aprendizaje. Y claro, entonces, y fíjate bien, o sea, yo me lo dije a mí mismo y me dolió. Si yo estoy reclamando que me bajaran a mí la colegiatura, pues literalmente siento que estoy pagando por mi título entonces. Pero también, por ejemplo, sí, como tú dices, o sea, es ¿cómo se llama? El valor que puede aportar el profesor, el que está siendo remunerado económicamente. Entonces, si ahorita ese profesor, las herramientas que tiene para poder dar su educación, su conocimiento son súper limitadas, ¿se debería de pagar igual? Bueno, pero es que eso ya incluimos ahora el factor de probablemente el profesor tenga todas las herramientas pero no sabe usarlas. O literal, yo he visto profesores este, profesores y personas, porque también me ha Sí, tocado ahora. que nada más no les entra mucho esto de la Sí, tecnología, ¿no? ¿no? Y me tocó hacer un poquito una persona que estaba dando una presentación y no pudo poner la presentación. Dijo, no, mejor así lo platicamos. Entonces, yo me pongo en el lugar del estudiante, ¿no? O Ah, sea, sí, ¿cómo? Ni siquiera voy a poder ver lo que está diciendo. sí, sí, sí. Entonces, ahí sí eso sí es molesto. Sí, claro, y creo que como estudiante tienes el derecho a quejarte, porque por ejemplo yo dentro de mis profesores, sí tuve unos profesores que no mames, o sea, cómo se rifaban, encontraban aplicaciones quién sabe de dónde y hacían que todo, No, y medicina, o sea, ¿cómo ajá, le haces? y hacían que todo cuadrara muy bien y funcionara, pues muy chingón, pero también tenía como uno que otro profesor que literalmente pues, les valía, o sea, nada más grababan, o sea, grababan las clases y las subían, y es como, pues véanlas, y ya. En cambio el otro sí era como súper dinámico, que tengo esta aplicación que trae el electrocardiograma, que hacemos Zoom todos, platicamos todos a la vez, hagan equipos, o sea, lo hacían muy bien y le echaban muchas ganas. Pero sí también como que radica en la calidad de los profesores que pueda tener la institución. Más que nada, qué tan adaptables al cambio sean. Porque, por ejemplo, no es por ser, o sea, como grosero, pero la profesora que te digo que fue de esta manera, de que nada más lo grababa y lo subía, era de las más, ¿cómo decirlo?, de las más viejas, o sea, de las personas más old. Ujú. Entonces, pues sí, también yo decía, como que también tengo que entender desde ese punto de que ella, pues a lo mejor no le sabe. Pues sí, Pero si yo estoy pagando, tengo el derecho de quejarme para hacerla aprender. pero es que ahí regresamos al tema que estábamos hablando antes de ¿no? La madurez del alumno como del profesor para poder decir, no sé hacer esto. O sea, me preparo, me, me chuto el manual, la capacitación, lo que tengo que hacer para poder desarrollar algo. Una buena clase. Exactamente. Y que yo pueda otra vez, de nuevo, confiar en el producto que estoy ofreciendo, como para que pueda asegurarme que está haciendo bien. Pero pues otra vez es recaer en muchísimas conductas, ¿no? Desde el, me ha tocado ver así como de, no, pues ya me toca la clase. Bueno, ponte una gorra y ya siéntate, ¿no? Uh-huh. Esta situación te impacta en la cabeza, en tu comportamiento, pero pues, igual esa es otra historia. Pues aquí, regresando al tema original, ¿valdría la pena o se vale como exigir que bajen las colegiaturas? Pues yo creo que no, la verdad es que no.
A mí me gusta esa idea de que el hecho de que las bajen refleja el que hay un desvío de fondos por ahí medio truculento, Pues sí, porque pues si lo que estás pagando es la educación y la educación te la siguen dando en la mejor, en la mejor manera posible que la escuela está pudiendo, pues quizá no debería haber un recorte quizá tan grande. Por ejemplo, en mi escuela lo que hicieron, y de cierta manera, fue que pues ves que la inflación y cosas económicas van haciendo que las colegiaturas se vayan haciendo cada vez más caras. Lo que ellos dijeron es como vamos a mantener, o sea, las cuotas, el precio de la unidad a como estaba y vamos a absorber ese, pues, que será un crecimiento de probablemente el 2% cada semestre, que pues individualmente tú dices no es mucho, o sea, ujú, porque son que serán unos 200 pesos, ¿no? Pero cuando tu alumnado es de 10.000 alumnos, la cosa ya se vuelve un poco más sustanciosa. Entonces sí, hay unas escuelas que están tomando como ciertas medidas como para no verse tan mal, en que pues vamos a dar clases en línea, nosotros entendemos que no es problema de nadie, no podemos dar la calidad a la que ustedes estaban acostumbrados, pero por consiguiente y éticamente no podemos incrementarles la colegiatura, que eso es lo que debió de haber pasado, pues ese es el claro, pequeño implemento, sí, nada sí, más lo mantuvieron igual. Y también están ofreciendo becas y cosas así porque también entienden que pues, esta pandemia azotó todos los sectores familiares, de que papás se quedaron sin trabajo, empresas quebraron, entonces también están haciendo ciertas cosas como para pues, proveer una educación pues, a todo su alumnado, no perder alumnos, no quitarle pues, esa oportunidad a nadie. y piénsalo como una organización. O sea, yo no, o sea, como persona, sí es importante pensar en 1 o 2 años. Como organización tienes que pensar en los próximos 20 Sí, años. claro, sí, 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 sí. Entonces, como organización, esto que sucedió va a cambiar completamente todo Sí, el lo que... rumbo de todo lo que ya tenías hecho. Entonces, es imposible querer seguir haciendo las cosas como antes. Y entre más nos metamos eso en la cabeza, más fácil la Más vamos a fácil va a ser vivir. pues, seguir adelante, claro. Y exactamente, más fácil podemos progresar, porque mientras siga queriendo tal vez seguir yendo a clases a la escuela o seguir teniendo no sé, el aula de cómputo para seguir echando League of Legends, o sea, no sé, Uh-huh. ya no se puede. O sea, sí necesitamos entender que esto cambia las Que prioridades ya y... fue. O sea, que Exacto. ya fue. Yo siempre que tengo esta plática con alguien, siempre, pues usualmente entre nosotros los jóvenes es como muy común el platicar como de, güey, ya quiero regresar Cuando dijiste a jóvenes, estas... ¿me incluyas a mí? No, 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 Ah, tú ya ok, estás viejo. cámara, ok. Queremos regresar a la normalidad, o sea, a volver a hacer las cosas como eran, la escuela, los No, antros, todo eso. no, Y no, siempre no. les digo como, güey, es que eso ya no va a suceder, o sea, simplemente ya fue. Las cosas van a cambiar, no te voy a decir que todo va a estar de la chingada, pero, o sea, las cosas ya fueron. Entonces, si tú te sigues arraigando a la idea de que a huevo quieres regresar a lo que era antes, pues lo único que va a pasar es que te vas a quedar atrás. O sea, porque va a haber alguien que va a aceptar que ya no puede ser y va a empezar a moverse hacia adelante. Así como de si tengo que bajarle el volumen a mi restaurante para que pueda tener clientes, se lo bajo. Y los restaurantes que digan como, no, ya la neta soy un antro, quiero tener volumen a todo, pues ¿qué va a pasar? Se van a quedar olvidados. Mira, acabas de decir, yo creo que la mejor analogía es como cuando tronas con tu pareja. Uh-huh. O sea, al principio te niegas y sí, Sí, claro, claro, el proceso del duelo, ¿no? estamos viviendo esa situación como sociedad, estamos en la negación. No, sí, vamos a regresar a lo que teníamos. No, o sea, ya no se puede. Sí, ya fue. Ya pasó y eventualmente vamos a llegar a aceptar que pues, las cosas van a tener que ser así. Estoy seguro que alguien en algún punto en este país, en este mundo, está diciendo, pues entonces no necesitamos tener oficinas. Uh-huh. Sí, y alguien ya se debe estar preparando para eso. No, y el beneficio económico, a ver, o sea, si ya no necesitamos tener oficinas y este dinero mejor lo pongo en este desarrollo de innovación, Uh-huh. ahí es donde va a ser como, y además lo empezamos a hacer de una vez, vamos a comernos a la competencia. Sí, sí, sí. Y no necesitamos tener oficinas y no necesitamos obligar a que la gente venga. Y hemos seguido teniendo resultados. O sea, sí, el tronar con tu pareja y aceptar que pues ya las cosas no Ya son fue. iguales. Sí, entonces lo importante aquí es como el cambio, no aferrarse a que las cosas tengan que ser como antes, sino tú ser la persona que está dispuesta al cambio para ser la que puede sobresalir. O sea, dejar que los que se nieguen, pero tú no ser de esos. Tanto como institución, como restaurante, como persona, como antro, Todos, como todos, todos, todos. porque esto ahora sí que nos afecta a todos. Y encontrar la solución. Y otra cosa que afecta así horriblemente, o sea, también ya hablando en nuestro México, es la inseguridad, güey. O sea, hemos visto ya 1000 videos de asaltantes, de cosas así. ¿Qué pedo con la putiza que le metieron al de la combi? ¿Qué putiza? No, 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 no. O sea, fueron como 10 minutos de pura vergüenza, puros chingadazos.
Tienes una manera muy folclórica de ponerlo Muy, y muy es poética, ¿no? muy poética, sí, tienes toda la razón. Este, creo O que sea, es... pero estuvo bien o estuvo mal. O sea, porque Uy, no, o sea, una que... putiza. De entrada, antes de poder como emitir una opinión sobre si estuvo bien o estuvo mal, ah, lo vimos. O sea, nos guste o no, por morbo o no, por curiosidad o porque tenías que enterarte ¿Del chisme? el Venías Bien León o algo así, ¿no? Ah, aquí está. O sea, algo sucedió que lo tuviste que ver. A mí de lo que más me sorprendió cuando lo vi fue la desesperación con la que se le Con la que lo otorga la atacaron. golpiza. Ajá. O sea, ya pasa de ser una situación de protegerse Ajá, de justicia. a, a descargar la frustración. Y lo entiendo, o sea, no quiero llegar todavía a la parte de lo justifico o no, pero sí entiendo cómo, o sea, porque lo he vivido, o sea, lo he vivido los días en los que sí me subí a una combi con el resultado inexistente, con las deudas que en ese momento tenía, y, y pues que solamente esta escena trágica que solamente puede existir en películas de, pues tú estás volteando a ver al piso de la combi y puede suceder 4000 cosas como Sí, que te sí, sí. está pasando alguien enfrente o te están empujando o estás apachurrado por el exceso de gente que viene en la combi y no te inmutas, ¿no? ¿Por qué? Porque está, Tienes como metido en tu pedo, ¿no? En tu sí, mundo. y sabes que en ese momento la vida no está bien y todo. O sea, si en ese momento que a mí me hubiera pasado, alguien me intenta saltar, o sea, ya sería como el colmo, ¿no? Así como, hija de Sí, toda... claro. O Es sea, como algo que va creciendo, como la bola de nieve, ¿no? Que va y creciendo. efectivamente, entonces sí llegó el punto en el que ya veía estos personajes poniéndole en toda la... Le rompieron su Sí, madre. exactamente. Al compadre y ya era una situación De furia, de de desquitar la rabia. frustración. O sea, Ajá. empezó como de sí vamos a protegernos, a de no, ya, a ver, no te vayas, ¿no? Sí, A ver, ¿a ajá. dónde vas, Sí, hijo? vamos a encuerarte, te Sí, sí, vamos a sí, meter o una sea, patada en la cola. eso, eso creo que habla mucho más de lo que estamos viendo ahora como sociedad. O sea, porque cuando lo estábamos viendo, muy adentro en nuestra cabeza, en nuestro corazón, Ujú. Daba estaba como de, satisfacción, ¿no? Así sí, como de, sí, o vale, sea, como, que se sí, está, dale, ¿por qué? que se está haciendo justicia, de cierta manera. Porque nos guste o no, y es una realidad, o sea, de alguna manera todos hemos vivido un episodio cercano con la delincuencia. Ujú, O ujú. sea, y en el momento que a mí personalmente me sucedió, estaba muy frustrado porque quisiera que alguien me ayudara o quisiera que alguien pagara los daños Los que, daños que que, sucedieron, que, que sí, hicieron, claro. ¿no? Entonces cuando veo el video, pues es como muy normal en algún punto decir como, sí, dale, hijo de toda ti, para que se te quite, ¿no? Sí, sí, Y sí. quítale la camisa para que no aprenda, ¿no? Pero también siento que, como te digo, de la bolita de nieve es como todo lo que fue creciendo, con todo esto de la pandemia, con todo la inseguridad, todo el pedo económico que se está sustentando aquí en el país, o sea, de que la gente está quedando sin chamba, de que no todo puede funcionar como tal, pues supongo que las personas están como de, pues, güey, o sea, ¿qué pedo todavía me vienes a saltar, como tú dices? Exacto. Y pues, o sea, lo que yo pienso es que es un pedo como ahora sí que como bien chairo, o sea, como del gobierno. O sea, porque si el gobierno no puede controlar la seguridad del transporte público, Claro. ni puede otorgar los trabajos necesarios para que la gente pueda vivir tranquila, y no tiene la manera de tomar las riendas en temas de seguridad, pues ahora sí que como los pueblos, o sea, al hinchar los rateros y porque la policía no hace nada. Y también el narco ha entrado en eso, o sea, si la policía no hace nada, pues tú como Les narco ayuda. tomas el control, Sí. o sea, para que la sociedad esté pues, de cierta manera tranquila. Es como lo del feminismo que igual sucedió. O sea, en su momento tú también veías que estaban rayando pues, muros o tirando estatuas y te decías como, como al pedo, pero luego te empiezas a pensar, es como de, güey, pues así llamas la atención, o sea, si el gobierno no está haciendo, o sea, como las cosas necesarias para que esas cosas no sucedan, pues que queda más que la sociedad tome las riendas Claro. de lo que la sociedad quiere. Eso sucedió con el feminismo y ahorita con la inseguridad. Ya van como desde que fue lo del güey de la combi, van como Sí. otros cuatro, ¿no? Videos, Como ¿no? otros cuatro videos que ya están matando gente. Pero también, insisto, volvemos a lo inicial, donde dibujas la línea de que si está bien o está mal. Porque también he visto unos comentarios ahí medio interesantes de que pues, son personas que tienen derechos, que tienen familia, que a lo mejor estaban robando porque se quedaron Por sin trabajo. necesidad. Sí, intentando justificarlo, ¿no? Independientemente esté robando porque tiene que comer su familia, está robando. Sí, te digo, antes de llegar a eso, vale la pena
mencionar lo que ahorita dijiste, ¿no? O sea, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Y efectivamente, ¿no? Cierto sector de la sociedad dice como de, es que los sexenios pasados nos llevaron a que esto sucediera y pues el resultado de políticas públicas. Sí, 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 del robo que hubo hace años. Curiosamente hace 12 años y no hace 6, pero bueno. Y luego se llamaban pinches Porfirio Díaz. Ajá, pero entonces... La conquista española. Pero entonces... Chepic pan culero. Desde que nacimos, ¿no? Entonces es poner primero algo para poderle tapar justamente al que sería prioridad. Entonces la prioridad creo que es entender que la gente lo hace porque sabe que no va a pasar nada. O sea, ok, sí, no tenía el trabajo, robó por necesidad, lo que tú quieras. Pero antes de llegar a ese discurso, lo primero es que lo hace porque sabe que no va a pasar nada. Ajá, como que no hay consecuencias por parte de la ley. Sí, porque, o sea, la verdad es que no alcanzo a apreciar bien y no me he informado mucho al respecto del amigo que no alcanzó a subir a la combi. Ajá. Pero pues así nomás era, ¿no? El decir ya te la sabes, o sea, implica como cuántas veces lo has hecho y cuántas veces lo planeabas seguir haciendo. Con la tuya, ¿no? Sin que hubiera ninguna Exactamente, entonces antes de hablar de sí, las circunstancias económicas, la pandemia y todo, lo hago porque sé que no va a pasar algo, ¿no? O porque voy a dar una mordida o porque voy a hacer ciertas conductas en las que pues, voy a salir. Esa es la consecuencia de permitir este tipo de conductas. De que sea tan común, tampoco castigado. Entonces, cuando salió, y lo que hablábamos al principio con López-Gatell, o sea, solamente se requiere perder el liderazgo para que comiencen a hacer todo. Y efectivamente, después de esta, lo que ve una persona es como, mira, ahora ahí viene la otra impunidad. Le rompieron toda su máscara a este compadre. Ajá. Bien. Y nadie les hizo nada. ¿No? Bueno, pues no quiero ocupar groserías. Palabras altísimas. Sí. Bueno, lo agredieron muy fuerte. Y ahora viene el de, yo estoy viendo este video en la tele y volteo a ver a todos lados. Y todo el mundo está feliz con eso. Todo el mundo está feliz con eso y estos amigos ahora los pusieron como los Avengers de México. O sea, entiendo, ¿no? Que de cierta forma como, tomaron cartas en el asunto, pero pues ahí también hay otro acto de impunidad. Nadie les hizo nada. Entonces, cuando yo vea a un ladrón... Ya suena muy utópico, o sea, de que haya justicia por parte de justicieros, o sea, que no son parte de la policía, y también esperar que ya haya... creo que los demandó, o sea, creo que el ratero demandó, güey, o sea, por la putiza que le metieron. Y todo eso que me dijiste me recordó un buen a la frase del Guasón, de Dark Knight, que dice que que solo necesitas un pequeño empujoncito para que todo sea un caos. Exactamente. Y para que haya una revolución civil, o sea, para que ahora sí que se levanten a hacer ese tipo de cosas la población en contra de su gobierno, como sucedió en Venezuela, como ha sucedido en muchos de los países de Sudamérica. Ahora sí que este gobierno nos ha retraído a lo que alguna vez llegó a ser México con los buenos presidentes, a estar en esos puntos de que la sociedad se está rebelando en contra del mal manejo que está teniendo la autoridad. Y te digo, o sea, entonces ahora, ¿qué va a pasar? No se hizo nada para que no se asaltara, ok, ahora no se hizo nada para que, pues, ok, no los metas a la cárcel porque también, pues, de alguna manera estaban deteniendo ahí eso. Pero, o sea, no los enaltezcas, no los pongas como de, pues sí, ahora todos vamos a hacer eso. Porque entonces lo que va a propiciar es justamente eso. Una ola de violencia en contra de la inseguridad. Que ahora veo una actividad sospechosa, voy y me lo surto con todas las de la ley porque estoy defendiendo. Porque la sociedad me apoya. Pero eso está mal. O sea, está mal tomar cartas en el asunto tú como ciudadano en cuanto a la inseguridad que sucede en el país. Pues es que Si el gobierno no lo hace, o sea, si las personas que deberían de hacerlo no lo hacen, está mal hacerlo por tus propias manos. Pero es que ¿en qué momento tú estás asumiendo que tu percepción es correcta o que tú tienes el poder para decir que este es castigo suficiente, la patiza que te ponga? Sí, bueno. Es que sí, también, como dices, ya depende mucho de dónde esté el límite. O sea, porque tal vez detenerlo y golpearlo hasta que la policía llegara a arrestarlo y hacer todo el proceso como se debería, pues quizá estaría bien. Pero sí. Creo que uno de los casos que fue más sonado fue de un chavo de unos 15 años que creo que se metió en una casa y igual lo agarraron a putazos y lo mataron. Sí, pero entonces ahí te digo que
o sea, muy en el fondo yo sé que las personas están diciendo, pero es que es para que aprenda a no hacerlo. Pero No va a es... aprender si está muerto. pues, y deja tú, o sea, no hay garantía de que no lo vaya a hacer nada más porque le pusiste una santa golpiza. Ujú, ujú. O sea, al contrario, lo único que está haciendo es generar más resentimiento. Entonces, ahora sí creo que puedo como emitir mi opinión al respecto. O sea, lo que hicieron, eh, obviamente el que él se suba a saltar no está bien, pero el que lo hayas dejado en el estado que lo dejaron tampoco estuvo bien. No estoy diciendo que, sí, vamos a tratarlos con abrazos y no Sí, sí, balazos, sí. pero sí entender que pues todos somos seres humanos, o sea, y no podemos como atrevernos a decir que esto es castigo suficiente, Ujú. porque esa es la frustración que yo siento en el interior. Y sí sé que cuesta mucho trabajo pues, ganar lo que te has ganado y con eso comprarte un celular, un reloj, y pues como para que alguien te lo quite, ¿no? Entonces, sí, sí lo entiendo, pero pues también nosotros tener la madurez para saber y decir, esto ya es más mi frustración sobre otras cosas, Que lo que realmente y está este compa sucediendo. está pagando por Otras todo, cosas que no le corresponden. sí, o sea, por el que me asaltó cuando yo estaba subiendo por primera vez un microbús, Ujú. también me estoy desquitando con él. Pues es que, bueno, por ejemplo, ahí mi opinión sí sería un poco distinta. O sea, sí considero que ahora sí que tiempos desesperados requieran medidas desesperadas. No que el fin justifique los medios como a ese punto, pero si se requiere destruir para después volver a construir, o sea, si es más fácil hacer eso que arreglar, o sea, no lo veo mal, o sea, ¿sabes? Si todavía le quedan 4 años a este sexenio que no pinta para muy bien y tú como civil, como ciudadano, la estás pasando mal en muchos ámbitos y los que se encargan de hacer las cosas no lo están haciendo bien, o sea, yo sí creo que sea bastante prudente tomar tú las riendas de las cosas. Nada más, yo lo pienso desde una perspectiva un poco más como, ahora sí que letrada, ¿no? O sea, entendiendo hasta dónde yo dibujaría mi línea. Pero sí entiendo que es muy difícil cuadrar a una sociedad completa a que todos dibujen la línea en el mismo punto. O sea, porque uno va a decir como, sí, mátenlo. Y yo voy a decir como, no mames, no lo maten. O sea, nada más agárrenlo y que agárrenlo ustedes porque la policía no lo va a agarrar. Pero no lo maten, no lo puteen, no lo golpeen de esa manera. Quizás unos cachetadones bien puestos para que aprendas, sí, ¿no? pero, pero no a niveles tan extremos. O sea, y fue con lo que pasó con el feminismo. O sea, yo tengo un video por ahí en el Insta, o sea, donde en cierto punto yo pensaba que destruyeran cosas y estaba mal, ¿no? Pero luego me puse a pensar como de, güey, es que es la forma de llamar la atención, de exigirle a un gobierno que haga las cosas que tiene que hacer, porque si no, no las va a hacer. Y después de que hubo todo ese desmadre, o sea, sí se vio que el gobierno empezó a poner un poco más de enfoque a eso, los medios estaban clavados en eso, todo el mundo en redes sociales estaba Claro, poniendo atención en eso, y es algo que no hubiese sucedido si no hubiesen tirado estatuas, si no hubiesen rayado. Igual con esto, la inseguridad hubiera seguido de no ser porque le metían una madriza al güey de la combi. pero ay, ¿qué tanto va a cambiar? ¿Cuántos meses te gusta que volvamos a tener esta conversación ahora en la mesa, ¿no? Seguramente van a seguir saliendo los videos de Sí, gente claro, que gente que va a estar golpean linchando a y, delincuentes. y en lugar de decir como de, sí, qué orgullo que ya agarraron a otro y le partieron toda su... Y, o sea, y que eso que solucionó. O sea, no creo que de raíz se haya eliminado el problema. Yo creo que sí, de alguna manera viviremos tal vez tranquilos, Ujú. pero sigo creyendo que no podemos adjudicarnos este derecho de decir, yo sé que este es el castigo que te mereces por haber hecho esta circunstancia. Pues, Y cuánta gente se va a aprovechar de eso. O sea, ujú. cuánta gente después de hoy vaya a decir como, pues ahora voy a cargar con mi cuchillo por si me llegan a asaltar. Ujú. Y cuánta gente dice eso con tal de que pues, también desquitar sus situaciones que tiene en la cabeza. Pues una de las pláticas que yo llegué a tener de este tipo de acciones en cuanto al feminismo con una amiga, yo siempre le decía así como de, tenemos la discusión de que esto que va a cambiar, ¿no? O sea, que hayan tirado una estatua, de que hayan puteado al güey de la combi, ¿qué va a cambiar a futuro? Yo le decía como, es que no tenemos por qué ver el cambio como algo inmediato, porque algo que va a suceder en un mes, en 2 meses, que ya no va a haber inseguridad. Yo lo que le decía que algo que me gustaba de que anduvieran rayando y tirando esculturas y marchando en las calles, era que estaban sembrando semillas que quizá a mí no me toque ver crecer, pero que ya están sembradas.
Entonces el hecho de que ahorita estén puteando güeyes en las combis, en los microbuses, están mandando el mensaje de que, órale, que ya se está acabando. Y aunque vaya a tardar otros 100 años, por el simple hecho de que lo hayan hecho hoy, ya no van a ser 300, van a ser 100, porque ya se hizo hoy. Bueno, regresaríamos al argumento del COVID, entonces las personas que se han muerto por COVID son las que se tienen que morir para que nosotros aprendamos a hacer las cosas. O sea, ¿se estaría justificado que cierto tipo de personas murieran para que nosotros entendiéramos? Depende a quién le preguntes. Yo siempre he visto ese tipo de dilemas un poco más filosóficos en cantidades. O sea, si yo tuviese que morir para que, no sé, otra persona viviera, pues sería extraño, ¿no? Pero tú estás tomando la decisión, tú sobre tu propia vida. Ajá, ajá. No, pero o sea, en cuanto a gobierno, digo que, por ejemplo, si yo fuese, no sé, un presidente o un mandatario, una cosa así, dijera como, me dijeran, como es que, señor, tenemos que dejar que, no sé, una décima parte de la población vive en cuestiones muy, muy pobres para que el otro 90% pueda tener una vida óptima, pues ahí, o sea, la cantidad de personas es un país completo, es mucha gente. Entonces yo ahí sí diría como de, pues, órale, va. O sea, si se tiene que hacer para que la mayoría salga ganando, que se haga. Pero también eso me pone en el pensamiento de que, y si yo fuese de ese 10%, también tendría que asumirlo, tendría que decir cómo estoy de acuerdo, porque mi pensamiento no debe de influir en que yo siempre esté del lado ganador. No, y una vez que estás, porque haciendo el ejercicio, que te pongas del lado de los que serían los sacrificados, la primera pregunta sería ¿y esto lo va a garantizar? O sea, el que yo me sacrifique por esto, ¿realmente va a garantizarlo? El beneficio de la duda, quizá lo haga, quizá no. Entonces, por No, siempre. pues es confiar en que las personas que están tomando la decisión lo están haciendo bien. Y siendo honestos, pues, yo estaría dispuesto a sacrificarme, pero no puedo confiar en quien está tomando las decisiones ahorita. Pero de hacer o no hacer las cosas siempre hay que elegir hacerlas. Sí, pero no matar a alguien. Sí, no. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estuvo bien la super ultra mega verguiza que le metieron al de la combi? Yo digo que sí. Yo Porque, digo que porque mandaron un mensaje. Sembraron una semilla. Que quizá tarde en crecer, pero sembrada ya está. ¿se murió el compa este? ¿Se murió? No, ese bueno. No se murió. Están intentando como mezclar las historias porque sí mataron a otro güey, pero te digo que según yo era uno que se metió a una casa. Porque te digo que el güey de la combi sí está vivo y este está demandando. Pues no creo que haya estado bien. ¿No estás de acuerdo? No. Entonces así quedamos hoy. O sea, yo estoy de acuerdo, sembraron una semilla que va a tardar en crecer, pero sembrada ya está. Y él dice que no. Pues sí. Pero ustedes qué piensan de todo, déjenlo aquí en los comentarios. Nos encantaría andar leyendo a ver qué opinan. Y pues yo creo que nos veremos pronto. Claro que sí. Este fue el primer capítulo de una serie de videos interesantes de temas. Este ha sido Diego Moctezuma. Yo soy Diego Moctezuma, estudiante de medicina. Él es ingeniero, el buen ingeniero Arturo Patepozzo, el viejillo de aquí. Barbas locas, le digo yo. Entonces, Está bien, chinos. muchas gracias por escuchar y pues nos vemos pronto. Adiós.